la palabra al legislador Mango. Gracias, señor presidente. En primer lugar, el profundo endeudamiento en el que está entrando el país después del cambio de ciclo de fines de 2015 ha llevado a profundos cambios sociales, productivos, pérdida de poder adquisitivo, apertura de las importaciones, destrucción de las economías regionales. Pero justamente ese endeudamiento nacional, esa nueva forma de endeudarse, no para la producción, no para el desarrollo, sino para la timba financiera, a la que el presidente Macri le ha dicho con total claridad que cuando necesiten llevarse los dólares no hay cepo y se los pueden llevar de nuevo cuando quieran y agarrate lo que quede del país. Pero ese endeudamiento hoy se está expandiendo a las provincias. Las provincias que están siendo desfinanciadas, no por un tsunami, por la misma política económica del gobierno nacional. Porque yo entiendo lo que dijo alguna legisladora, que parecería no haber signos políticos en las situaciones de las provincias que se endeudan. Pero sí había signo político cuando el país crecía, se desendeudaba y absorbía también deudas de las provincias. Y sí hay signo político de un Estado nacional que desfinancia a las provincias por coparticipación, que desfinancia a la provincia por beneficiar a los sectores de la pampa húmeda, que desfinancia a la provincia porque los acuerdos por el ANSES no fueron iguales para todas las provincias, y que las provincias afrontan esos desequilibrios tomando deuda. En un primer momento, tomando deuda para no ajustar. Hoy, entrando en un ciclo de endeudamiento, ajuste, más endeudamiento, más ajuste, que creo que lo hemos vivido todos los argentinos y sabemos cómo explotó. Pero yo antes de analizar el endeudamiento, aunque mucho se ha dicho, así que voy a ser más breve, quiero hacer algunas cuestiones que tienen que ver netamente con la política y con la construcción política de este endeudamiento. Y lo primero que querría decir es que a veces cuando uno le pone un nombre a algo, cuando uno le pone un nombre a un hijo, cuando uno le pone un nombre a una calle, hay algo que quiere significar. Y a este plan se le ha puesto como lo que el plan de desarrollo, el IAPID, que se había discutido a principios del inicio de esta gestión de gobierno, se le puso el nombre de Castelo. Y yo no quiero cuestionar la persona de Castelo, ni la de Guido, ni la de Frondizi, pero sí la política, y no la política de desarrollo o de obras, sino que eran procesos de gobierno de democracias tuteladas, de proscripciones, de, como se le dice, provisoriatos civiles sin legitimidad, tutelados por los militares. Que cuando usted me habló, presidente, y se contestó a sí mismo y dijo lo de la doctrina, yo comparto lo de la doctrina, lo que justamente en ese momento estaba reclamando, y era una cuestión interna en la que no tendría por qué explicarle ni inmiscuirse, que a veces el que gana después no puede ejecutar lo que ganó. Y yo no me olvido, o no deberíamos olvidarnos, que
que el gobierno de Castello convocó a elecciones con proscripciones, pero participó el Partido Blanco, ganó Llano, y el otro rionegrino que se llamaba Guido, que era presidente de la Nación, que eran de la UCRI también, junto con Castello, intervino en la provincia para que el peronismo no asuma. Entonces a veces se gana, o a veces en la interna de los bloques, a veces en esta circunstancial composición de la legislatura, se gana, pero después no se respeta lo que se ganó. Y en la historia de la provincia y de la Argentina tenemos mucho, y en América Latina hemos tenido estos últimos años destituciones de gobiernos democráticos. Empezaron con Zelaya en Honduras, siguieron con el de Paraguay, siguieron con Dilma, y algunos legisladores acá quieren seguir destituyendo gobernadores que han sido elegidos por el voto popular. Entonces, yo lo que quería decir es que tal vez ponerle el nombre dio lugar a que el proceso de construcción de esta ley no respetara la Constitución, pero no en términos formales, en términos políticos. ¿Qué dice la Constitución? Que debería haber un acuerdo político, amplio, grande. Y si un tercio de la legislatura estaba, o más, con algunos votos más, estaba representado por el Frente para la Victoria, tal vez hubiera sido una decisión democrática, acertada, que sí construyera una política de Estado, no digo el pacto de la Moncloa, no, un intento de política más acertada. Es, si la Constitución nos pide 2/3 y hay más de 1/3 que lo tiene el Frente para la Victoria, sería legítimo reconocer esa representación política. Sería democrático reconocer a los partidos políticos que integran esa representación política. Sería legítimo convocar a una política de Estado y a un acuerdo para un endeudamiento de 580 millones de dólares. Y no se buscó acordar con la oposición, presidente. Se buscó conseguir algunos votos. Es legítimo. Y también creo que cuando el legislador propinante empieza determinadas discusiones, y bueno, es otro logro, poder dividir, pero después todos tenemos que hacernos cargo de la provincia. Y después la provincia, desde el lugar que cada uno ocupe, lo tenemos que representar para todos los rionegrinos. Entonces a veces no sé si son tan positivas las estrategias de división, de fragmentación, de fractura. En eso tal vez aprendimos de los radicales y ayer seguimos el consejo de Alem, no nos doblamos y venimos hoy con... Y la otra cuestión, sí, por supuesto que hay que reflexionar el lugar de la oposición. Y claro que lo reflexionamos. Y creo que no debería haber prejuicios a eso. Sí, me voy a permitir agradecerle al legislador, al compañero Yud, la lectura del texto de Cristina, lo comparto. No el de Ricardo Haro, porque me imagino que no lo sabrá el legislador, porque estuvo detenido por complicidad por la dictadura en agosto del 2012. Pero igual hay que leer a todo el mundo, no, los libros no se queman y las ideas hay que tratar de comprenderla. Y la palabra también hay que escucharla, la de todos. Y digo que no se quiso acordar con la oposición, porque en enero el Frente para la Victoria y los 3 partidos que lo componemos pedimos diálogo y pusimos algunas condiciones para iniciar ese diálogo. Y no se quiso hacer ese diálogo. No se quiso reconocer la representación que el propio bloque Frente para la Victoria, que el propio Frente para la Victoria como conjunto de partidos políticos, nos damos a nosotros mismos. Y creo que es legítimo, que no es legítimo que un gobierno decida con qué oposición se relaciona y con cuál no. Creo que el diálogo democrático hace falta reconocer a todos. Y hubo otro momento
que fue hará 20, 30 días, donde también reiniciamos la voluntad de querer hacer ese diálogo. Y directamente, yo digo, nuestro partido político, hablo desde el Frente Grande, no fue convocado en ningún momento como partido político. Yo sé que algunos otros partidos políticos tuvieron la suerte de poder participar, que lo inviten a encuentros regionales. Nosotros no fuimos reconocidos, no hubo una convocatoria ni siquiera a los partidos políticos con representación legislativa. Y en eso sí, la primera participación institucional que pudimos tener fue el jueves de la semana pasada. Y hoy miércoles estamos votando una ley. Y no querría tener que recordar, pero cuando quise hablar ese día jueves, hubo una moción de orden, de cierre de oradores, sin lista de oradores, cosa que hasta está prohibido por el reglamento interno. Y a mí no me interesa aplicarle el reglamento interno a nadie. Me lo aplicaron el primer día que pedí la palabra acá, diciendo que estaba el presidente diciendo que me iba del tema, cuando justamente estaba hablando de lo mismo que hoy estamos hablando, de por qué íbamos a tener que terminar endeudándonos. Entonces, por supuesto que todos tenemos que hacer el esfuerzo, porque en definitiva estamos decidiendo, para los rionegrinos estamos decidiendo al Estado rionegrino, y algunos tienen que hacerlo desde la mayoría, y a otros nos toca construir legítimamente la oposición y la alternativa. Hay otra cuestión que sí quiero decir, y que sí hubo una diferencia entre los dos momentos que hasta ahora tuvimos para debatir, que fueron el jueves y el viernes. El jueves se convocó teóricamente a una representación social, gremial, de organismos no gubernamentales, de organizaciones, y creo que hubo una diferencia entre lo del jueves y el viernes, que sí se convocó a intendentes y que sí hubo una representación política que reconozco importante. Creo que el día jueves la representación fue muy floja. Esa no fue una convocatoria a la sociedad. Porque entonces después, cuando se pide que no haya política, que nos pongamos por encima, y la democracia exige las representaciones políticas y no hay que dejarlas en ningún momento. Ahora, si no se buscan los acuerdos, si no reconoce a la oposición, creo que no hay mucha legitimidad después de pedir que uno no exprese los legítimos intereses y lo que tiene que representar de sus propias ciudades y de sus propios pueblos. La Constitución de Río Negro en esa es distinta a la de la Nación. La Nación, después voy a citar a Alberdi, dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. La de Río Negro es mucho mejor. Dice el pueblo delibera y gobierna, también a través de sus representantes, pero también a otros mecanismos de consulta o participación directa, que tal vez si hubiera tanto consenso se podrían utilizar. Recuerdo también que los utilizamos en el 95, en un inicio de situación similar a la que estamos entrando, a ver si teníamos que privatizar la caja de previsión, la empresa de energía, y el 80% de los rionegrinos votaron que no, y después le dijeron, no, miren, lo que ustedes votaron fue para la gestión anterior, la nueva gestión privatiza todo. Y ahí vendimos la abuela, las joyas, y bueno, la abuela se murió después. Ahora estamos vendiendo otras cosas, o poniendo en garantía otras cosas en esta deuda. Yo no sé si decirlo esto, pero creo que hubiese sido bueno tener más tiempo para debatir. Y quiero antes de decir algo que puede sonar feo, pero decir que soy muy respetuoso de los intendentes y de los municipios. Y que ayer le pedí al secretario legislativo la grabación, y escuché de nuevo lo que dijo todos y cada uno de los intendentes. Y desgrabé algunas partes, que sería muy largo ahora leerlo, pero tengo las partes desgrabadas. Yo honestamente les reconozco un importantísimo consenso y apoyo de los intendentes, pero no estaban los tres más grandes. Y creo que no es
casual ni subjetivo, hay condiciones objetivas por las que no estaban los tres, que representan al 50% de la población.